María Eugenia Telerico, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gusto de tenerla. Muy bien, lo mismo, un ¿Cómo gusto anda? estar acá, muy bien. ¿Cree que hubo una claudicación del PRO? ¿Así lo ve usted? Yo creo que se le puede garantizar gobernabilidad y respaldo a las reformas que hay que hacer, quizás manteniendo cierta identidad que, bueno, es la que traté de mantener yo con potencia en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por eso usted es parte de un armado electoral, aunque usted se siente del PRO. Yo participé del gobierno del PRO. Por eso Estuve digo. en la Unidad de Información Financiera y fue un gobierno con el que compartí valores y sobre todo esta necesidad de cambio profundo que tenía la Argentina, que después, bueno, no fue y Cristina nos puso a Alberto y en esa elección perdió el gobierno Mauricio Macri, pero yo participaba de una necesidad de ese cambio profundo que tenía que dar la Argentina, así que no fui afiliada al PRO, me convocaron a ser parte de la función pública y ese es el rol que tuve. Así que, bueno, eso es lo que tengo para decir. O sea, yo no era militante del PRO, no pertenecía al partido, cumplí un rol muy técnico. ¿Cree que puede capitalizar parte de lo que está pasando en el acuerdo con la Libertad Avanza, de aquellos que están descontentos de ir a un acuerdo de esta característica, digamos, al menos? Yo construí sin especulaciones políticas. La verdad que construí con una convicción muy profunda de renovación de la política frente a un escenario en el que todos me decían que esto era imposible, que no lo iba a poder hacer, que la provincia de Buenos Aires está captada por un montón de problemas y de una dirigencia política que lo único que piensa es en renovarse ellos para sus propios cargos, y salí a construir eso. Si el votante del PRO ve en mí a una persona que obviamente cumplió un rol muy importante para el gobierno de Juntos por el Cambio, del presidente Macri, contra la corrupción, y además llevamos a ese organismo a los primeros lugares del mundo y confían en lo que digo. Hace muchos años que yo tengo una coherencia respecto de mi decir y de mis acciones, e incluso que respeté en este armado electoral, porque sentí que si yo me amontonaba con todos los políticos que están disputando cargos, no estaba escuchando un llamado que es el de la ciudadanía, que cuando vota un outsider como Javier Milei quiso romper a todo el sistema político que hasta ahora viene siendo una muestra de un fracaso rotundo. Yo estoy desafiando eso, así que ojalá el votante del PRO Usted vea se en siente mí como un outsider, pero con valores republicanos que usted le endilga pocos valores al gobierno en ese sentido. O sea, le endilga un montón de cosas favorables en la hoja de ruta, pero usted cree que en lo republicano el gobierno tiene un déficit, no una virtud. Yo creo que el rumbo hay que confirmarlo, que Argentina está rompiendo un sistema de muchos años de fracaso, pero que tiene que ser con institucionalidad. Nuestra revolución para mí es una revolución ético-institucional, que es lo que va a permitir que esto no sea un ¿Y péndulo. usted no la ve hoy? Yo creo muy difícil un gobierno que putea tanto, que fíjate que lo que está pasando hoy en el Congreso, que para mí es parte del problema de habernos quedado sin presupuesto, de no haber discutido con los otros cuáles son las necesidades y acordar algunas cosas. Hoy tiene a los gobernadores desafiando al gobierno, porque me parece que uno no puede tratar a los otros de gusanos, digamos, con una calificación tan denigrante como está pasando también con la vicepresidenta, y después tratar de construir algo para el futuro. No podemos seguir gobernando todo con DNU, todo por veto, y para construir eso necesitamos diálogo. Es muy difícil el diálogo en la Argentina porque la política en general está defendiendo cajas, entonces es muy difícil, pero creo que con ese desafío la institucionalidad es la que nos va a permitir agarrarnos de esa estabilidad jurídica, de esa sensación de seguridad, y que se terminó esa Argentina que es un loquero. A propósito de lo que pasa en el Congreso ahora, ¿usted qué votaría de todo lo que está en discusión? Particularmente, ¿votaría más fondos para las universidades o la ley como está planteada? ¿Votaría la emergencia en pediatría que beneficia a los trabajadores del Garrahan, entre otros? Yo soy una convencida y una estudiosa de que las crisis económicas de la Argentina tienen su origen en el déficit fiscal. Entonces nosotros tenemos que mantener a rajatabla el superávit fiscal, con una cuestión que tiene que ver los jubilados. Hay que ver de dónde logramos recomponer al segmento de los jubilados, porque me parece que es donde directamente... O sea, hoy no votaría ni lo del Garrahan ni universidades, pero sí ratificaría la ley que aumenta jubilaciones 7,2% sí, para todos y el bono a los de la mínima. La verdad que no me puse a estudiar en detalle lo del bono. Yo creo que la recomposición del 7% hay que darlo porque es lo que falló la Corte, además. Y después digo que seguimos poniendo parches al tema de los jubilados, porque había que encarar la reforma previsional, lo echaron a de los ceros cuando dijo estamos viendo la reforma previsional, qué es lo que hay que hacer, ponernos a discutir en profundidad. Bueno, ahora Milei dice que va a ser el capítulo del 2026. Bueno, está bien, pero teníamos la oportunidad. Para mí, el Congreso también está sabiendo y los gobernadores también están sabiendo que la gente está pidiendo otra cosa, que es la gran oportunidad que tiene el
presidente Milei. ¿Y usted ahí no le temblaría el pulso en decir, y hay que elevar la edad jubilatoria, llevarla a los 70 años tal vez, y unificar mujeres y hombres? No, porque yo le hablo a los adultos, le hablo a una Argentina que necesita saber que esto va a ser difícil, venimos de años de populismo de izquierda y tenemos que recomponer todo porque el déficit fiscal es la causa de todas las crisis económicas. ¿Usted no reniega de una discusión que aumente la edad jubilatoria? No, por supuesto que no, la está dando el mundo entero, es la discusión que tenemos que dar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, es lo que lo pongo en este contexto de lo que está pasando hoy y demás porque quiero sacarle jugo. ¿Cuánto hay de lo personal de Encono para con el gobierno a propósito de aquella frustrada incorporación en aduanas que le habían propuesto? En migraciones. Cometen Migraciones, perdón, sí. No aduanas. Vale la pena la aclaración. Y que su ex marido esté hoy en la Oficina Anticorrupción. No, mira, yo tengo una educación, yo no me muevo ni por resentimientos ni por molestias. Yo creo que tenemos unos desafíos muy grandes en serio. Yo no formaba parte de los equipos políticos de Javier Milei y cuando recibí esa oferta y después el veto, me fui de vacaciones. O sea, realmente no... Pues usted alguien la llamó y después le dijo no va. Sí, vino un veto de la Casa Rosada y aparentemente había algún problema ahí por algunos diálogos con el kirchnerismo y el masismo. Esto es algo que nosotros averiguamos. O sea, por los acuerdos preexistentes del gobierno con el masismo. Sí, y con el kirchnerismo. Al kirchnerismo no lo atacaron en un primer tiempo, o sea, la UIF cambió sus funcionarios cuando la UIF se metió en asuntos que tenían que ver con cuestiones de corrupción. Yo no me muevo por resentimientos, yo creo que ni por esas discusiones de políticos entre políticos. Tenemos que superar algunas cosas, entrar en una etapa de diálogo y de contribución en serio para solucionar los problemas. Y por suerte no fui educada así. La verdad que no. Me encantaría estar aportando desde un lugar que tenga que ver con la construcción del futuro. Ayer empezó en comisión a discutirse más en serio, algunos quieren dictaminar la semana próxima, la ampliación de la Corte. Algunos hablan de 7, otros de 9. Algunos hablan de paridad de género, Alejandra Vigo, sin ir más lejos, desde Córdoba. Pero hay una idea de que esta Corte no puede mantenerse de este modo durante mucho tiempo con 3 de los 5. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? Que es una manipulación política de la justicia. La Corte puede funcionar con 5 miembros, está demostrando que puede funcionar incluso con 3. Si quieren paridad de género, que busquen a 2 mujeres para cubrir las vacantes y que se dejen de negociar con el kirchnerismo. No podemos seguir negociando con un movimiento que tiene como jefa a una persona que está presa y que cuando estuve en la UIF dijimos que era jefa de una organización criminal. Del 2013 al 2015 esta gente cooptó el Estado como una verdadera organización criminal para hacerse de fondos que hoy no están en los bolsillos de los argentinos. Entonces, no podemos negociar la justicia con el kirchnerismo y eso me enoja mucho, sobre todo si está el interés individual del subsecretario de Justicia, Amerio, para ser procurador general, entra en diálogo con Mena para que podamos hacer todo este enjuague. No nos olvidemos que venimos del tema del hijo para la Corte. Mena, Santiago Caputo. Hay diálogos indiscutibles. Mena, que es el hombre de Cristina. Sí, claro, sí, claro. Un día me atacaron todos juntos, a mi Tailá de Mena, la gente de Santiago Caputo, cuando me peleaba obviamente por el tema del hijo, para evitar ese problemón que por suerte lo evitamos, y ahora otra vez están en diálogos. Y te dicen, necesitamos el kirchnerismo para los acuerdos. No, ¿saben qué? No. Reconstruir el sistema con personas para que no necesitemos diálogos con ellos para la justicia, porque lo único que quieren es lograr impunidad. Entonces, la verdad, a la Corte con 2 miembros más que sean mujeres, y además la van a hacer más lenta. No es verdad que va a ser más rápida. Y Romero, un histórico político... Que dijo que además no va a ir por una nueva reelección, que deja el cargo de senador, aunque no se retira de la política. Bueno, pero se prestó en diálogo con el gobierno para presentar el proyecto de ampliación de la Corte. Sí, claro, sí, claro. ¿Usted tiene los fiscales para la elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre? Lo miro fijo porque hay 30.000 escuelas. Porque además más de la mitad fueron cambiados de colegios a donde iban a votar habitualmente. Sí. Todo eso para algunos es una maniobra, hasta la propia Magario, la vicegobernadora, se quejó del tema. Por supuesto, la política encendió las alertas. Va a haber colegios donde no se votaba, donde se va a ir a votar. Mira, cuando empecé me dijeron que era imposible, que no iba a tener los acuerdos, que no íbamos a tener apoyos, que todos se venden, que esto no era posible. Pero va a tener 30.000 fiscales generales. Bueno, fuimos sorteando las dificultades, vamos a hacer una gran convocatoria para que los fiscales se sumen en forma voluntaria a cuidar la boleta de potencia y de última a cuidar a nuestro sistema democrático. Y espero que en eso, bueno, haya gente de buena fe en las mesas. No es naif, pero no nos queda otra que decir 30.000 fiscales voluntarios. Vamos a ver cómo los... ¿Listas llegaron en todos los distritos, en los 135 o en la mayoría? En 76,
que cubren el 90% del padrón electoral y en las 8 secciones electorales, O sea, para las legislativas de la los provincia. cuerpos legislativos arriba en la boleta Están todos. abajo más de 70 sí, unos 76 50 aproximadamente y un no. 90% del padrón electoral por la cantidad de electores que tienen los 76 municipios, con listas de lujo para la legislatura bonaerense. No te olvides que fui denunciante del caso de Chocolate Rigó, una caja muy espectacular que tiene la provincia de Buenos Aires ahí, y nuestros legisladores revisen las listas de potencia. Es un lujo que va a dar ganas de ir a votar. Sobre las testimoniales, ¿usted cree que hay que efectivamente hacer una condena explícita que no deberían Es asumir? un fraude. Las testimoniales son un fraude. Pero aquel que se postule y que no asume en ese cargo, ¿qué debería ocurrir? ¿Debe ser sancionado? ¿Debe ser Bueno, nosotros hemos inhabilitado? normalizado todo y ahora Por eso resulta digo. que hay un fallo de la época de Néstor Kirchner y Scioli que estamos validando para validar este espectáculo horrible. Pues en para términos nuestro sistema. prácticos, alguien se postula. Me Magario parece mal. se postula, Me parece vicegobernador, mal. no deja el cargo de vicegobernador. no asume. Espinosa está de candidato a concejal en La Matanza. Bueno, por eso Espinosa. digo. Bueno, esto es un escándalo. Y encima te dicen, no, bueno, nosotros queremos que la gente sepa dónde nosotros estamos y los Está bien, arrastran. pero por eso digo, pero ¿cuál sería la condena que debería surgir Pero tiene desde que lo legal? funcionar el sistema electoral, tiene que funcionar la justicia electoral. La justicia electoral, pero está bien, pero la justicia electoral, hasta que eso no ocurre, no puede aplicar sanción. Si eso ocurre, ¿cuál sería la sanción? ¿Está prevista hoy o hay que modificar el Bueno, que código se electoral? queden con los cargos que tienen y no pueden asumir. Me parece que hay que empezar a prohibir. Pero ¿qué eso van a hacer? Son testimoniales. Se van a Claro. quedar con los cargos, no van a asumir. No van a asumir y no sabemos quién va a asumir. Por eso por digo, en ellos. términos ¿Quién prácticos, va a ¿cuál sería la asumir? condena? Porque, qué sé yo, el senador Abad Necesitamos una presentó una función iniciativa para que haya que sea punible. Totalmente, comparto. Pero necesitamos una justicia que funcione. Y como acá está la política metida en la justicia, a mí en el caso de Chocolate Rigo no me llevó el señor con las tarjetas a ver que teníamos un ñoqui. Me llevaron los 2 jueces que estaban cubriendo a la política. Y esto es lo mismo, son los jueces electorales, la provincia de Buenos Aires en particular, un gran problema, que van a cubrir a lo que quieran hacer los políticos. ¿Cómo En general califica- el peronismo, la provincia de Buenos Aires en esto es ¿Cómo muy califica la peronista. gestión de Kicillof? La provincia de Buenos Aires está abandonada. Kicillof es un desastre, o por inútil o por rodeado de corruptos. Es el peor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires en años. Y lo mismo cuando fue ministro de Economía de Cristina, ¿no? La verdad, es increíble. Que Scioli sea parte de la Libertad Avanza después de gobernarlo 8 años en la provincia. Es un escándalo. Es un escándalo. Cuando esta opción que vos decías, si hubieras entrado en migraciones, ¿no? Scioli ya hubiera sido un trago muy amargo, porque lo nombraron al poco tiempo. Scioli, un trago muy amargo. Con Lijo hubiera pegado un portazo, porque es muy difícil esto. El menemismo, hablemos. El menemismo está organizando el gobierno. Sebastián Pareja en las listas de la provincia de Buenos Aires. Es el menemismo organizando la oferta electoral. Lo último, porque en el medio entre Scioli y Kicillof estuvo Vidal. Y Vidal es una de las más contestatarias al acuerdo con la Libertad Avanza en la ciudad. ¿O habló con ella usted? No hablé con María Eugenia, entiendo su postura. ¿Podría confluir electoralmente en octubre con algún sector del PRO? Ya no en septiembre, en octubre. ¿Usted podría sumar a potencia algunos sectores que estén descontentos? Sí, están invitados a sumarse todos los que crean en las ideas y que tengan la convicción de que la política la reconstruimos con decencia. Con decencia. Con decencia. Gracias.